Hola, continuamos con la clase de bioclimatología agrícola. Hemos estado viendo que hay factores bioclimáticos que actúan sobre el crecimiento y se llaman auxógenos, tales como la radiación, temperaturas cardinales, agua del suelo, los elementos bioclimáticos del desarrollo o anaptígenos, que son sumas térmicas, horas de frío, termoperiodismo y fotoperiodo. Estos estudios de los elementos bioclimáticos dentro de la bioclimatología agrícola son el resultado de haber realizado observaciones meteorológicas y observaciones fenológicas y fenométricas y de esa manera haber determinado las exigencias y tolerancias de distintas especies, vegetales como animales, y también han permitido definir áreas de cultivo. A continuación, vamos a hablar de los métodos biometeorológicos que son utilizados para determinar estas exigencias y tolerancias a través de observaciones meteorológicas y climáticas y observaciones fenológicas y fenométricas. Hemos visto que la bioclimatología es una disciplina de campo que trata de explicar las reacciones de los cultivos a los factores meteorológicos en su ubicación geográfica particular, por el cual en el área existirán tantos comportamientos biológicos como combinaciones de factores que inciden durante el ciclo de vida vegetal. Por lo tanto, son importantes los métodos experimentales a campo. También es importante combinar ensayos a campo con cámaras climáticas, es decir, con ambientes controlados, y por supuesto el análisis estadístico es fundamental para realizar las determinaciones de las relaciones existentes entre las condiciones meteorológicas y la respuesta de los cultivos. Empezaremos por los métodos experimentales a campo y dentro de ellos se distinguen las siembras continuadas, los ensayos geográficos, las siembras continuadas en ensayos geográficos y los tratamientos especiales. Las siembras continuadas consiste en determinar la estación de crecimiento de la especie en primer lugar, es decir, saber si la especie es invernal o es estival. ¿Por qué esta premisa? Porque se deben realizar siembras periódicas del cultivo, separadas entre sí, por ejemplo, semanal o quincenalmente, desde un tiempo anterior hasta bastante tiempo después de la fecha adecuada para la especie, ya sea estival o invernal. Las parcelas deben tener un tamaño estándar y la distribución responder a un diseño experimental determinado. Las siembras continuadas, como en la imagen, vemos la situación de una parcela donde recién se ha comenzado la siembra y otro ya con el cultivo un poco más desarrollado. Entonces, el objetivo es lograr en un solo año tantas combinaciones de elementos meteorológicos como épocas de siembra se realicen, teniendo en cuenta que estamos trabajando con iguales condiciones de suelo, iguales técnicas culturales e igual sistema de observación fenológica. Estas observaciones permiten caracterizar las exigencias de la especie estudiada. Por ejemplo, en esta campaña 2001-2002, cada una de las épocas de siembra tiene su número y se lleva el registro del momento de la siembra, cuando emergió
o se produjo la emergencia de las plántulas y también la floración de la especie. Entonces, permiten establecer la época de siembra que integra la mejor combinación de los elementos meteorológicos y lograr así mayores rendimientos. El ejemplo de estos gráficos es de distintas fechas de siembra en el cultivo de soja, desde septiembre hasta el 9 de febrero, y la respuesta porcentual de los siguientes aspectos: días a madurez, rendimiento potencial, nudos, altura, largo de entrenudos. Podemos observar que desde la fecha realizada el 1 de septiembre hasta la del 9 de febrero es detrimental, es decir, la última siembra prácticamente no va a tener desarrollo, no va a alcanzar la madurez. Luego, si consideramos el rendimiento potencial, también tiene una característica detrimental. Es decir, en las primeras siembras los rendimientos son más elevados, pero la siembra del mes de febrero prácticamente no tiene desarrollo de producción. El número de nudos alcanza el mayor número de nudos en la fecha de aproximadamente comienzos a fines de octubre. La altura de plantas está un poco más desfasada, es de la segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, y el largo de los entrenudos alcanza el mayor valor entre las fechas del 11 al 21 de diciembre. También podemos comparar qué ocurre con la fecha de siembra y los rendimientos en kilogramos por hectárea de tres grupos de soja: un grupo de madurez 2 de ciclo largo, un grupo de madurez 4 de ciclo corto, un grupo de madurez 4 de ciclo largo. Se puede ver que en la siembra del 18 de septiembre mayores rendimientos se obtienen con el grupo 4, pero a medida que consideramos la siembra de mediados de octubre, tiene mayores rendimientos el grupo de madurez 2 largo, y esto se mantiene hasta que en la siembra del 14 de enero disminuyen a 3.000 kilogramos por hectárea los rendimientos. Y es variable la relación entre los grupos 4, tanto largo como corto, pero llegan aproximadamente a un valor inferior a los rendimientos al grupo 2 largo. También en otro experimento realizado en Río Primero, Córdoba, donde consideramos rendimiento promedio y de acuerdo a las fechas de siembra, en este caso se comparan siembras de grupos de madurez 4, 5 y 6, se observa más o menos parejo el comportamiento en las siembras de septiembre, pero luego en la siembra el 5 de octubre es un poco mayor el rendimiento del grupo 5, y luego de esa fecha los cultivares que pertenecen al grupo 4 tienen un mejor comportamiento hasta la siembra del 8 de diciembre, que comienza a ser muy inferior a los otros grupos de madurez. Dentro de la consideración con respecto al grupo 5, este tiene un comportamiento más elevado que el grupo 6 hasta aproximadamente la siembra del 20 de diciembre, pero los rendimientos son superiores al grupo 6, pero mucho mayores que los que corresponden al grupo 4. Luego, en otro cultivo, como el cultivo de maíz,
se puede observar que como los rendimientos de las fechas de primera, es decir, en septiembre, primera quincena de octubre, son muy superiores a los rendimientos que se obtienen en las siembras de segunda, que ocurren en la segunda quincena de noviembre hasta la primera quincena de diciembre. Hay una diferencia de 15 a 20 quintales por hectárea aproximadamente. Estamos hablando desde el punto de vista de la combinación de todos los elementos que permiten decidir la fecha de siembra. El productor en el campo, la mayoría de las veces, además de la fecha en sí, tiene que considerar la cantidad de agua disponible en el suelo antes de decidir por la siembra. Los ensayos geográficos. Los ensayos geográficos consisten en realizar siembras y cultivo de una especie en distintos lugares, y el objetivo es obtener información sobre la reacción de los cultivos ante las variaciones espaciales del complejo meteorológico. Se obtiene entonces un panorama completo entre las combinaciones ambientales que influyen en el crecimiento y el desarrollo a través de las observaciones fenológicas y fenométricas, como ya hemos visto. Se siembra en una misma época y se consigue exponer al cultivo a variaciones distintas, diversas, de aspectos meteorológicos, de suelo, de técnicas culturales y de observaciones. Entonces, esta técnica lo que hace es permite ubicar las regiones adecuadas para el cultivo de una especie. Ejemplos de estos son los ensayos geográficos que realizan las estaciones experimentales del INTA con su red de ensayos de forrajera, y concluimos que los ensayos geográficos permiten determinar áreas óptimas para el cultivo. También existe la combinación de siembras continuadas y ensayos geográficos, y entonces se reúnen ambos tipos de ensayos y se potencian las cualidades que tiene cada uno de ellos. Es el método a campo que en un solo año consigue la mayor cantidad de combinaciones de elementos biometeorológicos actuando sobre cultivares de una especie. Entonces, en los distintos lugares del país se realizan siembras continuadas. De ese modo, determinamos cuáles son las áreas más aptas para determinados cultivos, pero también la fecha más adecuada para la implantación del cultivo. Esta metodología es la que se utilizó en la introducción del cultivo de soja en la Argentina. También existen tratamientos especiales que se aplican tanto a la metodología que ya hemos venido viendo, con la aplicación de tratamientos que evidencien la acción de algún elemento bioclimático en particular. Es decir, se puede detectar que en una región podemos tener un buen comportamiento, pero le falta agua. Entonces, adicionando riego, se puede solucionar el problema. En otro caso, la falta de frío en el proceso de vernalización que debe sufrir los cereales de invierno. En otros casos, los árboles frutales que necesitan adaptarse a las horas de frío disponibles en una localidad donde se quiere implantar un determinado tipo de explotación. Con esta metodología utilizada se ha determinado la zona de cultivo de trigo en la Argentina. Es decir, a través de estos ensayos
biometeorológicos a campo, tenemos el calendario del cultivo de trigo para la mayor parte de la Argentina. Entonces se sabe que la época ideal de siembra oscila desde el mes de junio hasta el mes de agosto, la formación de espigas desde octubre a noviembre y la cosecha entre noviembre y diciembre. Eso es en cuanto al manejo del cultivo. Y en cuanto a la disponibilidad espacial de condiciones para el trigo, observamos que lo que está en verde es la zona apta para el cultivo de trigo en la Argentina. La zona de verde más oscuro son las principales áreas productoras, es decir, donde las condiciones de suelo y climáticas son las que permiten los mejores rendimientos. Las zonas de verde más claro corresponden a las áreas productoras secundarias de trigo. Con respecto al cultivo de maíz, también se han realizado los mismos estudios. Tenemos el calendario para la Argentina con la fecha de siembra desde septiembre a noviembre, la fecha de llenado desde diciembre hasta el mes de enero, luego la floración en el mes de febrero y la cosecha que se extiende desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. Como en el caso anterior, las zonas con verde más oscuro corresponden a las zonas más productivas y las con verde más claro son ya más secundarias, como podemos observar en Salta y en Tucumán. Los métodos experimental a campo y en cámaras climáticas. Las cámaras climáticas son unos lugares acondicionados especialmente con condiciones controladas de temperatura y de humedad. Estas cámaras climáticas en fitotecnias se utilizan para lograr varias generaciones en un año, pero estos estudios deben completarse luego con siembras al aire libre para saber si los ejemplares logrados pueden satisfacer sus necesidades en la combinación natural de elementos bioclimáticos regionalmente disponibles. Estas cámaras climáticas se pueden poner en evidencia situaciones límites. Por ejemplo, la caña de azúcar no florece en Tucumán la mayoría de los años y mediante la utilización de cámaras climáticas se determinó que la caña de azúcar debe soportar descensos térmicos por debajo de 19 grados en un periodo de 4 noches para el periodo inductivo de la floración, en el periodo comprendido entre el 20 de febrero al 20 de marzo. Es decir, que las cámaras climáticas detectaron esa situación límite y los fitotecnistas se dedicaron a solucionar el problema. Los métodos estadísticos. Al disponer de los datos fenológicos y fenométricos de los cultivos durante una serie de años y también de los valores de los elementos meteorológicos de un lugar, se pueden correlacionar y poner de manifiesto las causas bioclimáticas determinantes de la aparición de las distintas fases, la incidencia favorable o no del ambiente en la satisfacción de esas necesidades en las etapas del cultivo. Por ejemplo, lo que vinimos observando en el cultivo de maíz según la fecha de siembra, donde los rendimientos en la primera época de siembra son más elevadas que los que se logran en la segunda fecha de siembra. En este trabajo realizado en Colombia con el cultivo de sorgo, se pueden observar, en este caso días desde la emergencia y la cantidad de gramos por metro cuadrado producido y las relaciones. Tenemos 3 fechas de siembra consideradas: noviembre, junio y julio, y la respuesta en la producción de materia seca.
si las observamos detenidamente, la mejor época para sembrarlo corresponde a la fecha de julio del 2009, que produce 1.600 gramos por metro cuadrado. En cambio, la fecha de junio alcanza a producir 1.400 y es detrimental, y luego la más baja es la que corresponde a noviembre. En este otro caso se trata del registro de el proceso de floración desde botón floral hasta cuaje de fruto, botón floral hasta cuaje de fruto en un cultivo de poroto, y la relación con la temperatura base y el coeficiente de variación. Como vemos, el cierre de todo estudio bioclimático es establecer esas correlaciones entre la ocurrencia de fases determinadas con la correspondiente exposición a distintas condiciones ambientales, expresado por los elementos biometeorológicos ya estudiados. También uno de los objetivos de estos métodos estadísticos es poder realizar pronósticos de cosecha. Con esto terminamos la clase de biometeorología, bioclimatología.